Bueno, entraríamos ahora en la cuestión de los principios fundamentales del procedimiento administrativo. El- los principios, como en toda rama del ordenamiento jurídico, definen, la, definen una institución, o sea, nos ilustran, nos alertan acerca de sus fundamentos. También los principios nos ayudan a interpretar y a integrar el conocimiento jurídico y por lo tanto nos dan una herramienta jurídica muy importante para resolver casos administrativos que no están resueltos en el texto expreso de las normas. Nos ayudan a sistematizar, nos ayudan a tener presentes los lineamientos fundamentales, la política constitucional, la política legislativa, la política administrativa que se expresa en las normas. ¿De dónde surgen los principios del procedimiento administrativo? Algunos tienen raigambre constitucional, por ejemplo los vinculados a la legalidad o al debido proceso adjetivo, ¿no? Artículos 19 y 18 de la Constitución Nacional. Otros son una consecuencia de las características de la función materialmente administrativa. Recuerden lo que dijimos en el video anterior, de que el procedimiento es el cauce formal de la función materialmente administrativa y por lo tanto está consustanciado, ajustado, adecuado, ¿no?, a las características del régimen de fondo y de forma de la función del Estado a la cual instrumentan y a la cual acceden. Es importante que estén previstos en una norma, en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo están, pero no requieren consagración legislativa. Pueden surgir de una interpretación doctrinaria, de una identificación y consolidación eh, con motivo de fallos jurisprudenciales, o sea, tener un origen, una creación o en una doctrina pretoriana, jurisprudencial. Eh, Obviamente que si están positivizados, bueno, adquieren estabilidad y un conocimiento y consecuencias prácticas más potentes. Bueno, vamos a referirnos a los principios de legitimidad, al principio de verdad material, al principio de oficialidad, al de informalismo, que en realidad, como advirtió Comadira, debería llamarse de formalismo moderado, ¿no?, a favor del administrado, el debido proceso adjetivo, el principio de eficacia y sus complementos en el procedimiento administrativo y a la gratuidad del procedimiento administrativo. Por ejemplo, a diferencia de todos los que nombramos antes de él, el principio de gratuidad no está previsto en la ley de procedimiento administrativo o en alguna norma. En todos los demás sí. Esto se relaciona con el carácter no necesariamente positivizado que tienen los principios fundamentales del procedimiento administrativo. Y tiene un fundamento constitucional, la gratuidad del procedimiento administrativo. Con el principio de legitimidad, es un principio general de toda la administración. La administración es una actividad sublegal, está sometida al ordenamiento jurídico, incluso a las normas del ordenamiento jurídico que crea la propia administración. Recordarán ustedes el principio de inderogabilidad singular del reglamento. Esto quiere decir que los reglamentos que produce la propia administración, por obvias razones de seguridad jurídica, eh, y como consecuencia del principio de competencia, se incorporan al ordenamiento jurídico como normas y la administración no puede entenderse de ella con excepciones no previstas, porque se afectaría la seguridad jurídica y el principio de igualdad de trato ante la ley. Entonces, el principio de legitimidad también opera en el procedimiento administrativo.
en el sentido de que ya sean las potestades de la administración o las obligaciones que se pueden imponer al administrado, tienen que tener una fuente en el ordenamiento jurídico. Noten que no hablamos tanto de principio de legalidad, sino de legitimidad. Cassani habla de legitimidad, Comadira, con la misma argumentación, prefiere el principio de juridicidad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad parece circunscribirse al sometimiento a las normas, ¿no? A las normas positivas. En cambio, la administración tiene que servir y atender el interés público, observando o respetando las leyes y el derecho. El derecho es algo más complejo que abarca las normas y los principios. Entonces, con esa terminología, el principio de legitimidad, o el principio de juridicidad, siguiendo a Comadira, queremos significar que el procedimiento administrativo no solo está sujeto a las normas que lo regulan, sino también a los principios. Fundamentalmente el principio de razonabilidad y el de justicia. La función de este principio, además de reforzar el sometimiento de la administración al ordenamiento jurídico para evitar el abuso del poder y por lo tanto garantizar las posiciones jurídicas del administrado frente a la administración, el otro fin que persigue este principio es ordenar y asegurar la conducta eficiente, ¿no? El desarrollo eficiente de la función materialmente administrativa, andamiando, dando parámetros, estableciendo reglas a las cuales la administración debe adecuarse para producir sus decisiones administrativas. Entonces, redunda en un principio, en una garantía del propio administrado, siendo fundamental para consagrar la tutela administrativa efectiva, pero también protege a la propia administración, en el sentido que señala de antemano todos los recaudos, todos los caminos, todas las condiciones que debe satisfacer en forma previa a emitir una decisión. Y entre esas condiciones está la intervención de órganos que analizan no solo la legitimidad del obrar administrativo, sino también desde el punto de vista técnico y hasta político, la oportunidad, mérito y conveniencia de sus decisiones. El principio de verdad material. Ya habíamos dicho cuando comparamos el procedimiento con el proceso, sobre todo el proceso civil, que a diferencia de lo que sucede en el proceso civil, donde rige el principio dispositivo y el órgano jurisdiccional, que es un tercero imparcial, lejano e independiente de las partes, debe basar su decisión en lo que las partes alegan y prueban, o inclusive si las partes deciden desistir o se ponen de acuerdo, tiene que estar a eso. En la administración pública no. La administración pública es regida por el principio de verdad material, por la verdad jurídica objetiva. Esto responde a que está en juego el interés público, por lo tanto, las decisiones que adopta no necesariamente no pueden depender en forma exclusiva de lo que alega o prueba el administrado. Siempre la administración debe decidir en función de la verdad objetiva o material. Este principio tiene consagración expresa en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo primero, inciso F, apartado segundo, donde señala que la administración debe requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva. El principio de oficialidad se lo llama así para simplificar, pero en realidad abarca no solo el impulso de oficio por parte de la administración de los procedimientos administrativos, ya sea para iniciarlos y continuarlos y resolverlos, sino también la instrucción de oficio de esos procedimientos. El quicio de este principio es el interés público, por lo tanto,
Si hay procedimientos administrativos que solo atienden a la satisfacción del interés particular y no está comprometido el interés público, la administración está eximida de llevar a cabo la impulsión de oficio o de instruir oficiosamente esos procedimientos. Recuerden ustedes que el procedimiento administrativo es de naturaleza inquisitiva. Alguna referencia hemos hecho a eso al describir el principio anterior, ¿no? Bueno, el principio de verdad material en cierta forma empuja, ¿no?, y detona al principio de oficialidad y de instrucción de oficio, porque para atender del mejor modo posible el interés público, la administración está obligada a llegar a la verdad, y para eso tiene que impulsar e instruir de oficio las actuaciones administrativas respectivas. No solo llegar a la verdad, sino adoptar la decisión más adecuada a la verdad, más adecuada al ordenamiento jurídico y más adecuada a las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que corresponde satisfacer en cada oportunidad. La ley consagra expresamente el principio de inclusión de oficio en el artículo, esperen que la vamos a buscar acá, tanto la ley como el reglamento lo consagran. En la ley, en el artículo 1, inciso A, impulsión e instrucción de oficio sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones. O sea, el hecho de que la administración conduzca el procedimiento administrativo no implica un cercenamiento de los derechos del administrado a ejercer sus atribuciones, sus potestades en el marco del procedimiento administrativo, plantear peticiones, hacerse oír, producir prueba, etc. Bueno, y recuerden ustedes que el principio de oficialidad implica un fortalecimiento también de las atribuciones, que para ordenar el procedimiento y hacerlo más eficiente tiene el órgano administrativo. Lo vamos a ver enseguida cuando veamos el principio de eficacia y sus complementos. El principio de informalismo del procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo, ¿no?, al establecer este principio permite que se excuse a los interesados de la inobservancia de exigencias formales no esenciales, que pueden cumplirse a posteriori. Por lo tanto, acá hay un primer recorte, un ámbito de aplicación para este principio. No se exime, en virtud de él, al administrado de cumplir cualquier requisito o cualquier formalidad, sino de aquellas que no revisten naturaleza de sustantivas o esenciales. Entonces, si no tienen ese carácter, se lo puede disculpar de su cumplimiento, o al menos de su cumplimiento oportuno, pudiendo después cumplir con esa carga o esos trámites o esas formalidades pendientes más adelante en el procedimiento, antes que se adopte la decisión. La ley lo contempla expresamente en el artículo 1, inciso C, donde habla de la excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. Como les decía, el principio de informalismo a favor del administrado no debe entonces dar la idea de que se lo libera del cumplimiento de las formas. Por eso Comadira hablaba de que estrictamente es un principio de formalismo moderado. Y justamente en función de este estándar del formalismo moderado, es importante tener presente que aun cuando el mismo reglamento de procedimientos administrativos se remite supletoriamente
al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para que se obtengan ahí soluciones a cuestiones no regladas puntualmente en el procedimiento y que vayan surgiendo con motivo de su aplicación. Este estándar, ¿no?, el del formalismo moderado, impide, ¿no?, que las normas esas del Código Procesal Civil y Comercial se interpreten a los fines de su aplicación supletoria en el procedimiento administrativo de manera más rigurosa de aquella con que la interpretan los jueces en el ámbito del proceso civil y comercial de la nación. El principio del debido proceso adjetivo. Este también está previsto en la ley, en el artículo 1, inciso F. La ley habla en ese inciso de... esperen que ya lo busco acá. El del derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende el derecho a ser oído, el derecho de ofrecer y producir prueba y el derecho a una decisión fundada. Tiene raigambre constitucional, como hemos dicho, en la garantía del debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional. Como todo derecho no es omnívodo, hay derecho a ser oído y a ofrecer y producir prueba en la medida que los argumentos y las pruebas sean pertinentes en función de la pretensión del administrado. Por eso la administración puede rechazar argumentos o pruebas si son inconducentes. Y el derecho a una decisión fundada presupone la motivación del acto administrativo. Presupone también que la decisión fundada, además de ser justa y motivada, se dicte en el momento oportuno. Y bueno, entonces, esas exigencias en torno al contenido y a la oportunidad de la decisión administrativa integran la garantía de la tutela administrativa efectiva. Está íntimamente vinculado a la posibilidad ulterior del administrado de acceder a la tutela judicial efectiva. El mejor modo de poder impugnar una decisión administrativa es saber de antemano cuáles son los motivos por los cuales la administración deniega o afecta los derechos del administrado. Por eso, el debido proceso adjetivo presupone el derecho a una decisión fundada. El ordenamiento prevé ante el silencio de la administración la posibilidad de silencio administrativo. Pero, vinculado el silencio administrativo a este principio, en realidad este principio pone de manifiesto que el silencio administrativo es un derecho del administrado, no de la administración. La administración siempre tiene obligación de resolver en forma fundada. Eventualmente, si no lo hace, el administrado dentro de su estrategia podrá ver si invierte más tiempo tratando de que la administración se pronuncie, articulando un amparo por mora, un pronto despacho o una queja ante el superior, u opta directamente por considerar que la administración le ha denegado lo pedido, le ha desconocido los derechos reclamados y aplicando la figura de silencio administrativo, que luego vamos a ver, considera que hay una tácita denegatoria de la pretensión y sobre la base de ese acto administrativo tácitamente denegatorio se articula la impugnación judicial. Pero insisto, el silencio de la administración, debidamente combinado, ¿no?, armonizado con el principio del debido proceso adjetivo, eso pone de manifiesto que es un derecho del administrado, nunca de la administración, que está siempre obligada a resolver en estos términos. Bueno, el principio de eficiencia y sus complementos. Eso está en el artículo 1, inciso B, creo, de la ley. Dice celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.
quedando facultada a la administración para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. En función, bueno, la eficacia no solo es una exigencia del procedimiento administrativo, sino de toda la actividad de la administración. La administración tiene la obligación de cumplir sus funciones del modo más eficiente y eficaz de cara al ciudadano. En virtud de este principio, el reglamento de procedimiento administrativo contiene varios dispositivos. Es particularmente útil tener presente vamos a ver el reglamento, tener presente el artículo 2, donde establece las facultades del superior, que puede delegar, instruir, abocarse, ordenar la sustanciación de los expedientes. Hay obligación de imponer la utilización del sistema de gestión documental electrónica para que la tramitación y resolución de las pretensiones de los administrados sean más rápidas y queden despapelizadas. El artículo 3 también regula cómo se inician los trámites. El artículo 4 habla de la impulsión de oficio o a pedido de parte interesada. Y el artículo 5 es particularmente relevante a los fines de este principio de eficacia y sus complementos, porque regula una serie de deberes y atribuciones de los órganos administrativos para asegurar estos resultados. Por ejemplo, el órgano competente dirige el procedimiento procurando tramitar los expedientes con celeridad y eficacia, haciendo uso de los medios electrónicos disponibles en el sistema de gestión documental electrónica para conocer el estado y agilizar el flujo de tramitación de los asuntos, proveer a una sola resolución todos los trámites que por su naturaleza admitan su impulso simultáneo y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes. Acá aparece la concentración procedimental como un corolario de la eficiencia, de la eficacia, de la celeridad. Señalar los defectos de que adolezca una petición ordenando que se subsanen de oficio por el interesado dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la misma manera las diligencias que fueran necesarias para evitar nulidades, utilizar el sistema de gestión documental electrónica para la totalidad de las actuaciones, disponer en cualquier momento la comparencia personal de partes interesadas, sus representantes legales o apoderados para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y aún para reducir las discrepancias que pudiera existir sobre cuestiones de hecho o de derecho, labrándose acta. Bueno, en definitiva, después el artículo 6 habla de las facultades disciplinarias para ordenar el procedimiento y evitar distracciones o abusos que lo hagan, que distraigan al órgano de su función en orden a satisfacer el objeto del procedimiento de que se trate. Por último, el principio de gratuidad. Por último, el principio de gratuidad. Como les decía, de todos los que vimos, este no está expresamente regulado en la ley. Algunos autores se preguntan si es un principio o simplemente está librado a la contingencia de la legislación. Bueno, es un principio, porque salvo que una norma expresa disponga el pago de un arancel o de una tasa, los administrados no tienen, la administración no puede exigirle a los administrados el pago de ningún importe como condición para la tramitación de los trámites. No se aplica a aquellos servicios que la administración presta a la comunidad y que están arancelados, por ejemplo, habilitaciones, licencias, el otorgamiento de credenciales, pericias, informes, ¿no? Bueno, en esos casos el procedimiento administrativo, en la medida en que hay una actividad del Estado que se singulariza respecto de un administrado que la requiere y que redunda en su beneficio, bueno, son actividades aranceladas.
A veces también están previstas, estas no generan un conflicto con el principio de gratuidad y lo que está atrás del principio de gratuidad, que es tener expedito el derecho de petición a las autoridades, ¿no? O sea que hay una raigambre constitucional de este principio. Hacer efectivo y posible el ejercicio del derecho a peticionar presupone que éste sea gratuito. Los límites tienen que reposar en fundamentos razonables. Como les decía recién, las excepciones, perdón, tienen que reposar en fundamentos razonables. Por ejemplo, el pago de aranceles que cubran los costos en los que incurre la administración para realizar estudios o tareas que redundan en beneficio de los particulares. Más discutidas son aquellas garantías o importes que deben pagar los administrados para llevar a cabo un procedimiento. Me estoy refiriendo concretamente a las llamadas garantías de impugnación para poder impugnar dictámenes de adjudicación o de evaluación en los procedimientos contractuales. Por un lado, se exigen estas garantías para asegurar la seriedad de la impugnación, pero también es cierto que pagar un importe que considerable, digamos, que normalmente es sustancial, es una manera de desincentivar la interposición de impugnaciones, y de esa manera hay como una opacidad, ¿no?, que empieza a afectar a los procedimientos de contrataciones. Entonces, como principio general, el procedimiento administrativo es gratuito, porque está en juego el carácter expedito del derecho a peticionar a las autoridades y la tutela administrativa efectiva. Por carácter de excepción podría admitirse, ¿no?, la constitucionalidad y la legitimidad de aranceles para aquellos trámites en los que la administración realiza a pedido del administrado algún servicio, alguna prestación, y entonces el monto que obla, que paga el administrado, tiene por finalidad resarcir esos gastos a la administración. Más reñidos con el principio de gratuidad, con la tutela judicial administrativa, con la tutela administrativa efectiva y con el principio de transparencia, que no lo hemos visto en particular, pero la transparencia en definitiva es un aspecto del principio de legitimidad. Bueno, más reñido con eso son las garantías de impugnación, ¿no? Porque si las impugnaciones, si bien a través de ellas los administrados defienden sus intereses, también coadyuvan y colaboran con la legalidad o la legitimidad del obrar administrativo y no deben ser desincentivadas. Por otra parte, si los administrados, considero, ¿no?, que si los administrados se exceden e impugnan maliciosamente o abusivamente, hay potestades disciplinarias para asegurar el decoro y la normalidad de los procedimientos administrativos que las autoridades pueden poner en práctica. Bueno, los dejo por ahora, ¿no? En la próxima clase tal vez vean con Gabriel algunos dictámenes de la Procuración del Tesoro en las que aflore la consideración o resolución de problemas en base a estos principios o que definen su contenido. Y después en las clases sucesivas vamos a ver otras cuestiones más del régimen puntual del procedimiento administrativo, lo atinente a las partes, los plazos y la estructura del procedimiento administrativo desde que se inicia hasta que termina, con sus distintos modos de extinción. Bueno, sigamos adelante con el curso.